Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Efectivamente, la paternidad también nos ayuda a entender el por qué estamos en política, que en definitiva es para que nuestros niños, para los que vienen, tengan un mejor país. Y ayer el presidente era muy claro en plantearnos qué es lo que venía. O sea, ya hubo un acuerdo en que hablamos de una nueva constitución, se puso de acuerdo el Parlamento, está de acuerdo el mundo político en que tenemos que tener paz y avanzar en una nueva casa común, en una nueva constitución que nos permita que haya un acuerdo general, masivo, porque las constituciones rigen no al 50+1, rigen a todo el país. Por eso es que la importancia de que sean grandes quórum, grandes acuerdos, que estén en definitiva los principios nacionales plasmados en nuestra Carta Fundamental. Pero no podemos dejar de lado la agenda social, el volver a la paz, el entender que podemos manifestar nuestras necesidades, pero en paz. Hoy día hemos visto un gran número de manifestaciones y todos los días tenemos manifestaciones violentas al final del día. Eso tenemos que terminarlo radicalmente, tenemos que condenar toda la violencia y caiga quien caiga, todos los procesos deben continuar, ya sea de derechos humanos o por vándalos callejeros o por saqueo o por incendio. Tenemos también que recuperar la responsabilidad de quien llama o convoca una marcha. Tenemos que empezar a solicitar, como se ha hecho toda la vida y siempre se ha autorizado, pero existe un responsable de quien convoca, y cuando hacíamos esas convocatorias con un responsable no teníamos destrucción en la ciudad de Talca. Así que llamo a aquellos líderes sociales que, así como tienen tiempo de generar la gráfica, de generar esa convocatoria, también lo hagan haciéndose responsables de esa convocatoria y pidan los permisos, comuniquen a la autoridad cuál es el recorrido, qué es lo que queremos hacer, y así podamos respetar también a esos 220.000 talquinos que se ven impedidos de movilizarse a la hora de las marchas porque nadie sabe por dónde van a ir, nadie sabe quién es el responsable, nadie sabe con quién dialogar. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de diálogo. Y por cierto, darle mucha importancia a la agenda social, porque nosotros vimos un claro llamado de la población a temas sociales, más que políticos. Después nacieron la necesidad de cambiar la Constitución, pero lo que vimos la primera semana, la segunda semana, eran claros llamados sociales, eran nuestros adultos mayores, era nuestro sistema de salud, era, en definitiva, terminar con los privilegios, mostrar un país más justo. Y en eso creo que también nuevamente el gobierno ya ha hecho una propuesta y están discutiéndose gran parte de ella en el Parlamento. Tenemos que lograr que eso avance rápido, que si la propuesta no es suficiente, discutamos cuánto, pero tener conciencia que cuando subimos en un lado hay que sacar de otro. Esto es lo mismo que el presupuesto de la casa. ¿Me voy de vacaciones o construyo una pieza? Si vamos a hacer mejores pensiones, tenemos que sacarlo de alguna parte y tenemos que también ser capaces de ser claros a la ciudadanía, decirle, ¿desde dónde estamos disminuyendo? Ha sido claro el gobierno en proponer la baja de la dieta parlamentaria, pero eso no va a ser suficiente para financiar todo. Ha sido claro el gobierno en subir a un 40%, o sea, generar un nuevo tramo de impuestos a las personas que ganan más de 15 millones de pesos. Pero también ha sido claro en que tenemos que ser capaces de llegar con mejores pensiones, de atender a nuestros adultos mayores, aquellas personas que sirvieron y construyeron este Chile que superó fuertemente la pobreza. Tenemos que ser capaces de atenderlo, pero también atacar esas inseguridades de la familia. La familia hoy día, cuando se enfrenta a una enfermedad, se ve gravemente asustada, preocupada, porque va a perder su capacidad económica de enfrentar la enfermedad y también de enfrentar todos los otros problemas, desde la alimentación a la vivienda. Por eso tenemos que tener una capacidad de enfrentarlo con seguros catastróficos, con mejores precios de los remedios. Hoy día hay un acuerdo de FONASA con las farmacias que va a afectar a todo el país, pero tenemos que ir logrando que esto sea más masivo, que se llegue a más medicamentos, que las personas, en definitiva, quizás con su mismo sueldo, tengan acceso a un precio más justo. Y así, por ejemplo, los adultos mayores que reciben un aumento que hoy día se discute, primero, antes de esto, era un 10%, después se produce un 20%. Hoy día la Cámara nos dice a las pensiones básicas, a la pensión básica garantizada, un 50%. Bien, pero además hay que sumarle un subsidio al transporte para los adultos mayores, hay que sumarle la baja de los medicamentos, hay que sumarle este seguro de salud para enfermedades catastróficas.
y también que esto nos afecta a todos los chilenos. Esa baja de un 9,6% en las tarifas eléctricas, que había sido el alza que se había ido acumulando en los últimos meses. Creo que Chile cambió, y también los políticos tenemos que cambiar, todos, de derecha y de izquierda. La ciudadanía ha sido clara en decir que esto no es un problema de este gobierno, no era un problema de 30 pesos, era un problema de 30 años. Y en eso con humildad, llegó el momento de sacarse el terno y ponerse la zapatilla, de cerrar de repente la boca y abrir los oídos, estar mucho más presente en las reuniones grandes y pequeñas, donde nos permita el diálogo, irnos a las poblaciones. Yo esta semana, la verdad, que quizás he desaparecido mucho de la cosa pública por varios motivos. Habían incluso algunos medios que temían en invitarnos, pero también nos fuimos profundamente ahí donde las personas pueden opinar con tranquilidad, con libertad. Escuchar a los 15.000 personas que marchaban en Talca, pero también a esos 220.000 que no marcharon, que también tienen necesidades, que quizás porque trabajan, que quizás porque no tienen las fuerzas, porque son adultos mayores, quizás porque están enfermos, no pueden marchar y tienen necesidades profundas en que el Estado debe estar presente y que también debemos ser capaces de conducirla para que tengamos un país mejor. Felipe, bueno, estaba yo muy atento a lo que tú estabas comentando y me conecté inmediatamente con lo que tú dices, independiente de que a lo mejor no sea el caso o sí lo sea, que podamos tener pensamientos distintos frente a muchas cosas, como es un poco también lo que pasa en nuestro país. Yo creo que a mí me toca también el sentimiento que soy padre y quiero que el día de mañana mis hijas evidentemente tengan la posibilidad de tener un futuro mucho mejor que el mío, y mis padres también siempre quisieron eso. Entonces yo creo que hay una condicionante en el ser humano que queremos efectivamente un mundo más justo, queremos un mundo mucho más equilibrado, mucho más equitativo. Yo siento que efectivamente los últimos días, la última semana, el último mes ha sido un mes convulsionado y sobre todo también con demasiada información circulando. Hay responsabilidad evidentemente de los gobiernos, del Estado también necesita responsabilidad, hay responsabilidad también de la ciudadanía. Pero ¿cómo les toca a ustedes esto de que efectivamente se escucha siempre los llamados a la unidad, a evitar conflictos, y siento de que yo en lo personal siento que hay ciertos grupos políticos que en realidad quieren renunciar a su condición de política, es decir, la política tiene que ver con la representatividad, y nos encontramos con informaciones que siempre nos están engañando, que esto tiene letras chicas, que esto tiene otros propósitos. ¿Cómo se salta esa barrera? Porque también, más allá de todas las situaciones complejas que vive el país, hay una situación también que es transversal, la desconfianza. Todo el mundo desconfía de todo el mundo desconfía de lo que se está diciendo, de lo que se va a hacer. ¿Cómo se rompe esa barrera, sabiendo que estamos en una situación tan compleja y es tan importante también lo que queremos todos escuchar, avanzar? ¿Qué se hace en ese ámbito, Felipe? Bueno, primero lo planteabas tú muy bien, Álvaro, pensamos distinto, pero podemos conversar, podemos dialogar, podemos discutir. Y lo otro, quizás un grave problema hoy día de la política es que hacemos política en 140 caracteres. Cuando tenemos que reducir todo a una frase, cuando tenemos que reducir todo a una cuña, la verdad que se termina diciendo frases grandilocuentes, frases quizás fáciles de escuchar, mucho eslogan, mucho incluso dogma, reducidos eslogan que pasan a ser verdaderas consignas. Tenemos que ser capaces de hablar más largo, de explicar las cosas pan, vino, vino, que no nos encontremos con esos 140 caracteres y que la verdad que el texto tiene 140 hojas y las otras 140 hojas de esa frase pasan a ser las letras chicas. Tenemos que ser capaces, en definitiva, quizás de hablar más. Ahí hay un desafío no solo para los políticos, sino que para los medios, de ser capaces de no extractarlo todo a una cuña. Eso es una de las cosas que nos impone la modernidad. Hoy día uno trata de comunicar a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, y todo es reducido a pocas letras y mucha imagen. De repente va a haber que hablar más, va a haber que escuchar más, porque aquí nos pasó, y siento que fue así, y puedo equivocarme, pero es lo que siento, el gobierno tenía un buen diagnóstico
de lo que debía ser. Sabíamos que habían graves problemas en la clase media, graves problemas en la salud, graves problemas en nuestros adultos mayores, pero quizás no pusimos bien el termómetro, no nos dimos cuenta del nivel de fiebre. Por lo mismo no fuimos capaces de dar el remedio necesario. Hoy día, con las prioridades más claras, con la urgencia más clara, sabemos que tenemos que disminuir en otros lados y darle más prioridad a nuestros adultos mayores, a la salud, a las pensiones, en definitiva, a esas cosas que hoy día acongojan a la clase media. Chile fue un país que creció abruptamente, tuvo la capacidad de superar muy fuertemente la pobreza, pero una vez que llegaron a la clase media, como que los dejamos de lado, los dejamos botados. El Estado se dejaba de preocupar de quien subía levemente la pobreza, como que ya, ahora es problema tuyo. Eso creo que debemos ir recuperando y darle la urgencia que hoy día se necesita. Senador, igualmente quiero llevarlo a otro tema. Primero, buenos días, por supuesto. En relación a noticias... Buenos días, Jessica. Buenos días. En torno a las protestas, las jornadas de protesta de la semana pasada. Noticias que tienen relación con el uso de escopetas antidisturbios por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, así como también muchas otras noticias en relación a violaciones de derechos humanos que se han generado en las protestas de Talca, a veces con reacciones desmedidas por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué sucede al respecto, gobernador? Mire, para que desaparezcan las escopetas, desaparezcan las lacrimógenas, pongámonos de acuerdo. Marchemos con responsables claros y no terminemos en disturbios. Y el presidente y yo voy a ser súper claro. Los violencia de civiles o de carabineros o de militares, incluso de autoridades, toda violencia excesiva fuera del marco de la ley tiene que ser condenada y tiene que ser perseguida por la Fiscalía y tiene que lograr una condena real, que las personas entiendan que podemos manifestarnos, pero que el derecho a manifestarse no debe conculcar gravemente el derecho de los otros ciudadanos. Porque cuando lanzamos piedra, cuando obstruimos una calle, cuando hacemos una barricada, cuando quemamos el mobiliario público, por Dios, o sea, quizás no toda la región ha visto Talca, pero hoy día el centro de Talca no tiene semáforo, no tiene bancas, los locales funcionan a media, la gente que trabaja en el centro vive con temor. Eso tenemos que erradicarlo al tiro, o sea, no pueden haber medios discursos, no podemos condenar las violaciones de derechos humanos sin condenar la violencia en las calles de las manifestaciones, sin condenar la irresponsabilidad de quienes convocan. Por eso, o sea, creo que hay gente que está muy bien intencionada y que tiene discursos muy claros, pero como queremos hacer las cosas bien y queremos un mejor futuro para Chile, hagámonos responsables, seamos claros qué es lo que queremos proyectar. ¿Queremos proyectar un país mejor? Bueno, eso no tiene nada que ver con las imágenes que se están viendo hoy día de lo que es el centro de Talca. O sea, con los saqueos, con los incendios, con el amedrentamiento de los ciudadanos, porque esto no es un amedrentamiento del gobierno, es un amedrentamiento de los 220.000 ciudadanos de la ciudad de Talca, de la ciudad de Curicó, de la ciudad de Linares, que han sido las más afectadas en la región, y cada vez que cortamos la carretera, lo que estamos haciendo no es amedrentar al gobierno, es amedrentar a las personas que circulan libremente. Cuando hacemos bajarse a alguien y bailar, y lo extorsionamos y lo exponemos a hacer el ridículo porque quiero darme el gusto, o sea, creo que eso es absolutamente injusto. Una cosa es manifestar, una cosa es tener el legítimo derecho de decir mi opinión, y si lo hacemos con orden, con acuerdo, con habilidad, nos vamos a hacer notar. Por Dios, si 15.000 personas siempre se van a hacer notar. Sí, pero termina siendo las imágenes, lo que pasa a última hora, la última media hora o durante la noche. ¿Por qué? ¿Por qué no le damos espacio a esa marcha pacífica, masiva?
Gobernador, igualmente ahora... Y terminamos con la violencia. Sí, existe igualmente ahora la posibilidad efectivamente de, a través de videos, a través de fotografías, conocer un poco de lo que sucede adentro de estas manifestaciones. Efectivamente hay responsabilidades compartidas, pero también hay videos o muestras muy decidoras de violencia desmedida y reacciones con, claro, abuso de poder, que mi pregunta va en relación también a la tranquilidad de la ciudadanía en torno a si se han abierto procedimientos, si se han abierto investigaciones, cómo se va a actuar al respecto, porque efectivamente existen pruebas pertinentes. Entendemos que de parte y parte, a veces, en ocasiones, lamentablemente, las protestas pacíficas han salido de control y es evidente, hay pruebas de ello, pero así como hay pruebas de ello, también hay videos reveladores en donde personas que simplemente con un cartel o con una consigna terminan siendo brutalmente golpeadas. Y ahí es donde vamos, a ese punto delicado de conocer qué va a suceder en estas situaciones. Hay nombres y apellidos de funcionarios que han cometido estos actos. ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, he sido claro y lo vuelvo a repetir. Todo acto de violencia, ya sea de civiles o de uniformados, va a ser condenado. Todo acto de violencia desmedida, probada. Por eso el Instituto de Derechos Humanos presentó querella y tendrá que probarla en tribunales. También no es solamente el Instituto de Derechos Humanos el que lo puede hacer, lo puede hacer cualquier ciudadano que se sienta amedrentado. A la vez, Carabineros, cada acto que genera un lesionado tiene un procedimiento interno que lo investiga, lo aclara. Hoy día ha cambiado incluso la forma de utilizar esta escopeta antidisturbio, y cada funcionario, para que se pueda usar la escopeta antidisturbio, debe andar con una GoPro, con una cámara que muestra qué es lo que está viendo el funcionario al momento de utilizarla, para ver acaso efectivamente se cumplió con el protocolo, si fue bien utilizada, si fue bien apuntada. Y por Dios, en definitiva, y insisto en esto, tenemos que condenar toda la violencia, no la de allá o la de acá. Tenemos que ser capaces de darle fuerza a una manifestación autorizada, tenemos que pedir las autorizaciones, tenemos que ser capaces de darle fuerza a las peticiones de las 15.000 personas que llegaron a marchar y de los 220.000 talquinos, y no a los actos de violencia, porque la violencia, lo único que llama es más violencia. O sea, no hay necesidad de escopetas antidisturbios, no hay necesidad de lacrimógena, si es que no se intenta quemar un edificio, si es que no se hacen barricadas. Mire, lamentablemente, y en eso no nos podemos perder, tenemos que preocuparnos mucho más de quienes manifiestan en paz sus argumentos que de quienes manifiestan con violencia, porque las personas que manifiestan con violencia quieren imponernos una forma de pensar y no quieren escuchar a toda la ciudadanía. Entonces, por favor, concentrémonos mucho más en la marcha pacífica, y les pido a los responsables, a los que convocan, de identificarse, de conversar también con el resto de la ciudad. Si cuando se pide el permiso no es para conversar con el gobernador, no es para conversar con el intendente, es para que podamos mostrarle a la ciudad desde qué horarios, en qué trayecto. No puede ser que las micros desaparezcan si es que les tiran piedra o no y no sabemos a qué hora ni cuándo. No puede ser que los colectivos no sepan cuándo pueden circular, porque la gente no sabe cuándo trabajar. La gente va a tener problemas para alimentarse si no puede trabajar. Y eso creo que es un acto de amedrentamiento, es un acto gravemente violatorio de los derechos humanos de todos los ciudadanos de las ciudades que enfrentan esto. Entonces tenemos que ser capaces de hacer convivir el legítimo derecho a manifestarse y no sobreponer ese derecho al libre tránsito, a trabajar, al vivir en una ciudad en paz. Bueno, voy a ser súper concreto y consciente en lo que le voy a decir. Creo que lo que plantea Jessica es súper importante. Yo creo que no podemos hacer vista gorda de lo que está pasando en términos efectivamente de que hay una violencia efectivamente que ha estado presente en las calles, en las manifestaciones. Pero esto también genera un paradigma y se lo voy a plantear de la siguiente manera. Usted dice abiertamente que salgamos a la calle a manifestarnos, como hemos escuchado también a muchos políticos y otros, este presidente y otros presidentes también, a que salgamos a manifestarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué si se han hecho tantas manifestaciones en nuestro país, nunca se consiguió nada como se consiguió hasta ahora, cuando efectivamente quedó la escoba
en nuestro país. Ahí recién, hoy día, se dieron cuenta que efectivamente la gente ya se había aburrido. Porque yo puedo revisar aquí los archivos de Televisión Constitución en los últimos 5, 6, 7, 8 años, manifestaciones de salud, manifestaciones de los profesores, manifestaciones de distintas áreas, no más han existido manifestaciones constantes y nunca se ha llegado quizá a esta reunión y a este remesón tan importante que ha ocurrido en el país. Ojo, no estoy justificando la violencia en lo absoluto, pero ¿qué es lo que me pasa también personalmente, gobernador, en el último tiempo? Es que siento de que la discusión hoy día se ha centrado demasiado en los protocolos, en los derechos humanos, que me parece importantísimo, de verdad que me parece importantísimo que se condenen los actos de violencia, pero ¿dónde queda decirle al vecino, de aquí a 6 meses más usted va a contar con 100.000 pesos más en su pensión? De aquí a 5 meses más usted va a tener acceso a la educación gratuita. Son cosas que efectivamente la gente quiere escuchar, y siento de verdad que nos centramos mucho en esto de los protocolos, que, insisto, me parece súper importante que ojalá nos manifestemos sin llegar a estos extremos. Pero yo siento que efectivamente el historial de manifestaciones ha estado presente y siento que efectivamente no se consiguió absolutamente nada, salvo con lo que quedó. Vuelvo a insistir, no estoy justificando la violencia en lo absoluto, pero también tratemos de concentrarnos en esto que nos interesa, porque uno conversa con adultos mayores, uno conversa con los vecinos, pucha, yo me voy a morir y quizás no voy a ver mi jubilación. No voy a haber modificado quizás las bajas en algunos productos, etc. Eso también creo que es importante, gobernador, y gran parte de la ciudadanía también está esperando. ¿En qué momento viene eso? ¿En qué momento viene eso, gobernador? Bueno, lamentablemente, insisto, o sea, y quiero ser súper claro y que no quede duda. Aquí tiene que condenarse todo acto de violencia, de civil o uniformado, todo. Y hay procesos judiciales, administrativos en marcha que van a aclararlo y van a tener su fruto. Y no es necesario destruir para manifestarse. Cuando uno ve 1.100.000 personas en Santiago, cuando ve 15.000 personas en Talca, es muy distinto a lo que veíamos, y lo que tú refieres de los registros, a marchas con 2.000, con 500, con 600 personas. En definitiva, hay un pronunciamiento mucho más masivo de la población sobre temas súper claros. Y por eso a mí me gustaría, y es lo que dejemos de hablar de la violencia, que se olvide la violencia, que los mismos líderes condenen claramente la violencia y hablemos de lo que sí está pasando y que muchas veces no hay tiempo para hablarlo, que son, en definitiva, una agenda social, que uno podrá discutir si es mucho o es poco, pero que está, y muchas veces ni siquiera dedicamos un minuto a hablar de ella. O sea, cuando estoy, y lo dije al principio, pero quizás no se escuchó bien, o sea, hablar de un 9,6% menos en las tarifas eléctricas, reducir el alza en la tarifa eléctrica, es una gran ayuda a toda la familia, de subir las pensiones. Antes de esto era un 10, después fue un 20, ya vamos en algunas propuestas que ya son más parceladas, porque el presupuesto de la Nación no es que haya crecido en un mes, sino que sigue siendo el mismo. Tenemos que ir viendo a dónde bajamos para subir esto. En la pensión básica solidaria, en las pensiones con aporte solidario, en el aumento de pensiones básicas y aportes previsionales, aporte fiscal previsional, al ahorro previsional de la clase media y las mujeres, el aporte fiscal a mejorar las pensiones de los no valentes, de las personas que hoy día, y seamos claros, hoy día una persona que no tiene capacidad de movilizarse, que perdió por algún motivo la capacidad de autoatenderse, tiene una pensión de 15.000 pesos. 15.000 pesos. Eso tenemos que atacarlo. Ha habido una propuesta de subirlo a 75.000, que eran 3 veces. Bueno, discutámoslo, conversámoslo, pero llevemos la discusión a eso y empecemos a salir de la violencia. Lo importante, porque ya tenemos claro que va a haber un cambio constitucional y que hay plazo y hay una fórmula más o menos establecida, debemos ir conociéndola con los diferentes procesos plebiscitarios, eleccionarios, pero no nos podemos olvidar que hay urgencias sociales. ¿Qué hacen? En el fondo, sentir a la población que están desprotegidos, volver a la salud, a un seguro de enfermedades catastróficas, a la creación de un seguro que cubra los gastos de medicamentos de la familia, a mejorar los precios de los medicamentos con acuerdo de las farmacias con FONASA. También a estabilizar las alzas de los servicios básicos, que no pueda haber esta alza introspectiva, rápida de los distintos servicios básicos. Mejorar
la capacidad de que no existan sectores privilegiados, nuevos tramos de un 40% de impuestos a quienes ganan más de 15 millones, un fortalecimiento al Fondo Común Municipal. Recordemos que aquí hay municipalidades muy pobres y que es muy distinto vivir en Talca que vivir en Empedrado, porque la municipalidad de Talca tiene recursos para mejorar pavimentos, para mejorar veredas, para instalar semáforos. Bueno, hoy día no sé acaso le alcanzan, pero porque va a tener que reponer muchos semáforos, pero eso es muy distinto a la realidad de Empedrado. Tenemos que ser capaces de que la administración municipal tenga más o menos las mismas capacidades adquisitivas según su cantidad de población. La reducción de la dieta parlamentaria y de los altos sueldos del Estado, la reducción de parlamentarios y limitar las reelecciones, la defensoría a las víctimas. No puede ser que solamente exista un defensor para quien es victimario, para el delincuente, y no para las víctimas, porque la Fiscalía no tiene función de defender a la víctima, sino que tiene la función de defender el interés común. Y apoyar claramente a las pymes, que hay pymes que se han visto gravemente afectadas, postergar el pago de IVA, reconocimiento tributario, el reavalúo de inmuebles dañados, en fin, en definitiva, retomemos la capacidad de diálogo, retomemos la capacidad de hablar de las necesidades que está pidiendo la gente, esa gente que es pacífica, insisto. Cuando uno habla de la violencia en una marcha, cuando la marcha fue de 15.000, estamos hablando de 100, 200. ¿Por qué no nos dedicamos a hablar de los 14.800? Eso tenemos que recuperar, esa capacidad de hablar y que el término del día no sea sobre el balín que salió o sobre los semáforos que se destruyeron o sobre la acción concertada para destruir las cámaras de vigilancia de la ciudad, sino que sea para hablar de las necesidades de la mayoría. Si aquí es la mayoría la que pide de manera pacífica y que seguramente no tiene ni un problema en identificarse porque están diciendo algo justo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y empecemos a funcionar? Y Álvaro, quiero ser súper claro, la diferencia de las manifestaciones anteriores con esta es la cantidad de gente diciendo lo mismo. Insisto, 15.000 personas es muy superior a lo que cotidianamente veíamos 2.000. Que los 2.000 eran los números más altos. Y podré equivocarme en 15.000 y pueden ser 20.000, no sé. Pero es mucho, mucho mayor. Lo mismo en Santiago, cuando vemos 1.100.000 personas manifestarse y pequeños disturbios, o sea, en el fondo el porcentaje mínimo se dedica a la violencia y terminamos hablando solo de la violencia. Dediquémonos a hablar de lo que dice la mayoría. Es importante estar en contacto permanente para aterrizar toda esta información a lo que van a ser los pasos a seguir para lograr lo que todos queremos, que es mejorar, sumar y aprender de esto. Dentro de esa misma premisa, volver a recordar a nuestros televidentes cuáles son los siguientes pasos en los que de manera ciudadana tendremos que participar, también haciendo la diferencia de lo que tiene que ver con este cambio de constitución y frente a lo que usted leía o nos comentaba hace un momento atrás en relación a la responsabilidad que también tiene que ver con el Congreso. Ambas cámaras tienen que ir agilizando las leyes, como lo sabemos, para poder concretar este petitorio de cambio que la ciudadanía de manera masiva, como usted también lo ha señalado y como todos sabemos, ha puesto como prioridad, incluyendo AFP, aumentos en los sueldos, dignidad en el tema de la salud, educación. Sabemos que son las temáticas que más se barajan y que dependen, más allá de lo que se va a hacer en el cambio de la Constitución, de la rapidez con la que estas leyes puedan ser mejoradas. Entonces, entregar esa claridad para resumir y finalizar este contacto. Bueno, claramente aquí hay dos procesos que deben avanzar en paralelo, pero una doble gracia tiene este acuerdo constitucional. Tuvimos al 95% de las fuerzas políticas de nuestro país trabajando en conjunto por lograr acuerdos grandes, acuerdos que van a cambiar nuestra Constitución. Pero esperamos hoy día que ese 95% de las fuerzas políticas del país se pongan de acuerdo también en avanzar en esta agenda social. Esto tiene claramente dos piernas. Una es las reformas políticas que estamos hablando a través de la Constitución y otra es las reformas sociales, que son las urgencias sociales, lo que realmente está pidiendo con urgencia las personas que se manifiestan, y tenemos que ser capaces de avanzar rápido en ambas veredas, pero también ser súper claro.
Esto es, insisto, lo mismo que una casa. Cuando uno aumenta en un lugar, tiene que bajar en otro. Y ciertamente tendremos que, hay cosas que es más fácil sacar, o sea, cuando uno dice ya bajamos el sueldo de los parlamentarios, hay una parte, subimos el impuesto a los más ricos, hay otra parte, pero de repente van a haber sacrificios un poco mayores, de repente van a haber sacrificios en obras públicas, no sé, que bueno, es lo que tenemos que hacer. Es como cuando uno en una casa, insisto, toma la opción de construirle la pieza a un hijo más chico o irse de vacaciones con toda la familia. Tenemos que ir tomando las prioridades. Nos ayuda este movimiento social a darle mucho más fuerza a las necesidades que se han solicitado que a las que de repente, erradamente, le dio el gobierno. Y en eso tenemos que tener mucha humildad, porque muchas veces los que actuamos en política pecamos de una suerte de soberbia, de creer que sabemos qué es lo que quiere la población. Y claramente nos dijeron a todo el espectro político, ¿sabe qué? Se equivocaron. Ni usted, ni el gobierno anterior, ni el que viene. No, la urgencia de hoy día son estas. Y tenemos que recogerla, trabajarla y mantener ese contacto constante. Y ahí quizás hay un tema para la Constitución, de cambiar la forma de representatividad, de cambiar a que toda la gente tenga que estar vinculada con su representante y no solamente, como pasa hoy día, un 40%. Porque un 40% que vota, en definitiva, un 40% del representado. ¿Por qué pasó con esos otros 60%? Tuvieron que manifestarse. ¿Y por qué mejor no lo llevamos a que existan representantes de ellos consolidados, democráticamente electos? Cuidemos en el fondo nuestra institucionalidad, avancemos hacia adelante. En abril vamos a votar primero que sí o que no a la Constitución y qué fórmula de cambio queremos, si es con una convención mixta o una convención solamente electa. Luego, junto con las elecciones municipales, vamos a elegir a los integrantes de esta comisión constituyente y ellos tendrán 9 meses para generar una propuesta de mayoría, con grandes acuerdos, que represente efectivamente a Chile, porque no puede ser que esos acuerdos representaran al 50+1 de la población. La Carta Fundamental rige al 100% de la población y tenía que ser, en definitiva, grandes acuerdos, esos valores comunes de nuestra patria. Las leyes son para mayoría simple, pero la Carta Fundamental, ese marco, tiene que ser un acuerdo que nos debe regir hacia adelante y debe estar la gran mayoría de Chile tras de él. Bien, gracias, gobernador. Que tenga una buena semana. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por dialogar y que tengan muy buen día Álvaro, Rocío, Jessica y toda la gente que escucha Contivisión.